Vamos ahora a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, los Apóstoles, en el capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 29. Dice así la palabra del Señor: y quitado este, es decir, Saúl, hijo de Cis, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. De la simiente de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel, habiendo predicado Juan antes de su venida el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? Yo no soy él, mas he aquí viene uno después de mí, de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a éste, ni las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándolo, las cumplieron. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, bajándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bueno, pues la última vez que habíamos estado considerando este texto, ¿no? Ya llevamos unas cuantas semanas, ¿no? en esta primera predicación o sermón de Saulo, de Pablo, ya en Antioquía de Pisidia, en la sinagoga, y la estamos pues, viendo un poco también pormenorizado, porque creo que vale la pena hacer atención y escudriñar la palabra del Señor paso a paso. Entonces, la semana anterior decía, pues veíamos cómo el Señor puso rey sobre Israel, ¿no? Primeramente Saúl, hijo de Cis, luego también pues el rey David, y sobre todo estuvimos considerando el hecho que pusiera rey, que esto estaba dentro de los planes y los propósitos de Dios en la Escritura y en cuanto a la salvación. No le tomó esto por sorpresa, ni fue una especie de plan B por parte de Dios, ¿no? Para llevar adelante sus propósitos de salvación, primeramente con el pueblo de Israel y luego pues para todas las naciones, ¿no? Pero bueno, pues vemos ahora, sobre todo, vamos a centrar en la simiente, el hijo de David. Aquí ya pasa directamente a hablar del Señor Jesús, y también pues está hablando de Juan el Bautista, en el versículo 24, habiendo predicado Juan antes de su venida el bautismo de arrepentimiento. Y después también estuvo, después de esto, en el versículo 25 está diciendo, pues Jesús: ¿quién pensáis que soy yo? Esto está haciendo referencia a las palabras de Jesús en los evangelios: ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy él. Esto lo estaba diciendo, Juan el Bautista: yo no soy él, yo no soy el que había de venir, yo no soy el Mesías, mas he aquí viene uno después de mí, de quien yo no soy digno de desatar el calzado de los pies. Entonces vemos esa conjunción, digamos, de Jesús y también de Juan el Bautista, y se pasa directamente de hablar de David, del rey David, a Jesús y Juan el Bautista. Y fijémonos pues que habían ocurrido cosas, ¿no? Entre tanto, entre el rey David por el año 1000, que está a principios o mediados del primero de Samuel, hasta acabar todo el Antiguo Testamento. De todo este periodo pues datan pues de tanto los libros históricos como los proféticos, como los salmos o como los proverbios. Y por supuesto todo esto no significa que no sea importante, pero vemos que aquí Pablo se está centrando
en lo más importante, en lo que es lo central, en lo que es lo esencial del Antiguo Testamento, que es la verdadera palabra de salvación. Como dice aquí el versículo 26, está hablando de la palabra de salvación, que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido anunciado en el Antiguo Testamento y que ha sido cumplido en los tiempos de la encarnación del Señor Jesucristo y que ahora está siendo proclamado por su Iglesia hasta los días de su venida. Entonces vemos aquí se está centrando, como decimos, en lo esencial y en lo verdaderamente importante. Porque la tendencia de los israelitas en el Antiguo Testamento y más aún en el Nuevo Testamento es no hacer atención a la palabra del Señor, a su mensaje verdadero. Vemos en el Antiguo Testamento una y otra vez cómo el pueblo se endurecía y rechazaba a los mensajeros del Señor, a los profetas. Y estos profetas hablaban siendo inspirados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro. Entonces vemos que ellos estaban rechazando ya el mensaje de Cristo por medio de los profetas, Isaías, Jeremías, otros tantos, que están hablando, están profetizando, dando profecías acerca de Él, acerca de su nacimiento virginal, acerca de su reino también, y también están anunciando acerca de su mensaje, del pacto de la gracia, del nuevo pacto en Jeremías, en Ezequiel, etcétera, etcétera. Todas estas cosas tienen un hilo conductor. Todas estas cosas tienen un corazón y un núcleo del cual vienen todas estas cosas. Y esto es el Señor Jesucristo. Esto es, por supuesto, el Mesías. Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Él es entonces el verdadero centro de las Escrituras. Cuando el Señor estaba dando las promesas en segunda de Samuel, capítulo 7, este pacto que hizo Dios con David, estaba dando esas promesas no a David, no a la persona de David, y no tampoco a su descendencia, digamos, normal, común, no, la descendencia de sus hijos. Por supuesto, está su dinastía, está la casa de David, pero están apuntando verdaderamente a un descendiente que ha de reinar para siempre y por quien el trono de David, la dinastía de David, el reino de David, vivirá para siempre. Y esto solamente ocurrió con el Señor Jesucristo. Entonces dice en el capítulo 7 y en el versículo 16: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable para siempre, eternamente. Como también hemos cantado en el Salmo 89, ¿verdad? Acerca de este reino del Señor, del Mesías, del Hijo de David, para siempre. Dice en el versículo 28 y 29: para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él, y estableceré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. El trono de David tenía que ser firme. El trono del descendiente de David tenía que ser para siempre. Pero los hijos de David, los que se sentaron en el trono después de él, por su pecado lo que hicieron fue traer el castigo del Señor, y que
precisamente este reinado suyo, este trono suyo, fuera cortado. Es lo que sigue diciendo el Salmo 30. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Y esto es lo que ocurrió con Salomón, esto es lo que ocurrió con también Roboam, Jeroboam y todos los reyes de Israel, de las 10 tribus, y así como también los tribus, la tribu de Judá, y que al final también recibió el juicio de Dios, y la dinastía de David fue cortada y fue llevada también al cautiverio. Y que cuando regresó el pueblo, no se restauró. Esa monarquía davídica de David no se restauró. Y entonces, ¿dónde están estas promesas hechas a David, tu siervo? ¿Dónde están estas promesas de que el trono de David iba a perdurar para todas las edades? Y esta era entonces también, las expectativas que estaban en la mente de los creyentes, de los judíos, ¿no?, antes del Señor Jesús, que estas promesas se tenían que cumplir. Y entonces ellos vieron, que verdaderamente tenía que venir este Mesías, ¿no? Y además de él, también la palabra de Dios estaba diciendo tanto lo que iba a preceder como lo que iba a seguir a la venida del Señor Jesús, a la venida del Mesías. ¿Qué era lo que tenía que preceder? La venida de Elías, de un profeta que viniera en el espíritu y en el poder de Elías. Es así como precisamente acaba el Antiguo Testamento en el libro de Malaquías. Cuando dice, y es así como acaba el Antiguo Testamento, acordaos capítulo 4, versículo 4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual le encargué en Horeb estatutos y decretos para todo Israel. He aquí, yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con completa destrucción. El Señor, por lo tanto, iba a levantar a un profeta en el espíritu y el poder de Elías, antes que viniera el día del Señor, antes que viniera, por lo tanto, el que había de venir, el Mesías. Y es lo que ocurrió precisamente, y es entonces lo que está ahora aquí haciendo también mención el apóstol, ¿no? Cuando está hablando aquí de Juan el Bautista, que estuvo predicando el bautismo del arrepentimiento, y que cuando le fue preguntado dijo, no soy yo él, yo no soy digno de desatar el calzado del que viene detrás de mí, ese es él. Bien, pues entonces se cumplió en él precisamente esta profecía, porque leemos en Mateo capítulo 11, versículo 14, las palabras también de Jesús acerca de Juan el Bautista. Dice, y si lo queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. Con lo cual Jesús estaba también diciendo implícitamente que él era el que había de venir, que el tiempo se había cumplido, que el reino se estaba predicando, que se había acercado. Y estas eran las cosas que habían anunciado los profetas en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, lo que tenía que suceder antes. Había también muchas cosas, ¿no?, muchos detalles que se cumplen y vemos en los evangelios, pero también anunciaron lo que tenía que seguir, sobre todo el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne en el día de Pentecostés, y de esta manera se da la proclamación del Evangelio y de las buenas nuevas a todas las naciones. Antes estaba confinado y encerrado en el pueblo de Israel solamente, pero con la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, con el rechazo también del que era pueblo, pues ahora el Señor va por los caminos, por las calzadas,
por todo lugar, predicando el Evangelio, para que la casa en el día de las bodas esté llena, de todo lugar, de toda nación, de toda lengua. Y es lo que está ocurriendo ahora. Vemos entonces cómo el apóstol aquí, en este mensaje, está, digamos, sacando este hilo que es el hilo de oro, que es realmente lo esencial, la sustancia realmente de todo el Antiguo Testamento, para decir que todo esto se ha cumplido delante de vuestros ojos. Todo esto que vosotros estáis leyendo sábado tras sábado en las sinagogas, vosotros los que estaban en Jerusalén y en sus alrededores, no lo comprendieron. Se estaba cumpliendo delante de sus ojos la palabra y lo anunciado por los profetas, y ellos no lo pudieron ver. ¿Por qué eso? Vemos aquí en el versículo 27, dice: los que habitaban en Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a al Mesías, no conociéndolo, aunque por supuesto que conocían lo que él había hecho y sus obras y sus milagros, y que era alguien enviado por el Señor y no lo podían negar, pero lo condenaron. Condenándolo, los cumplieron sin hallar causa de muerte. Pidieron a Pilato que lo matara. E incluso así se cumplió lo dicho en el Salmo 2, cuando habla de las naciones, por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan vanidades, ¿no? Que conspirarán reyes juntamente y príncipes consultarán unidos. Así se cumplió también el Salmo 2, porque todo lo que habla el Antiguo Testamento está hablando de Cristo, porque Cristo es el centro y Cristo es la esencia de la Escritura. Y he aquí una clave de por qué ellos rechazaron al Señor Jesús en su venida, porque sí asistían a las sinagogas, sí escuchaban las lecturas de la palabra, sí que leían, sí que estudiaban, los fariseos y los escribas, pues muy de cerca la ley, y estaban contando las palabras, y estaban queriendo entender la palabra, la Torá, los profetas, los escritos, pero lo hacían quedándose solamente en la letra, sin recibir el mensaje de vida que tienen las Escrituras en el Señor Jesucristo. La letra mata, el Espíritu vivifica, nos dice el apóstol Pablo precisamente en 2 de Corintios. Y ellos se quedaron solamente en esta lectura letrista de la Escritura, simplemente literalista, que no sirve para ver la gloria de Cristo en las Escrituras. Y es por eso que ellos no comprendieron cuando la salvación estaba entre ellos. Nos dice la Escritura que ellos tienen por consiguiente estos ojos, ¿no?, cegados. Dice en el capítulo 3 de 2 de Corintios: los sentidos de ellos se embotaron hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lectura del antiguo pacto, es decir, del Antiguo Testamento, el cual por Cristo se ha quitado. Pero hasta el día de hoy, cuando es leído Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hay un velo por el cual ellos no pueden ver esta gloria de Cristo en las palabras de los profetas, en las palabras y las enseñanzas del Antiguo Testamento y las profecías del Antiguo Testamento. Y se las aplican ellos a sí mismos, y se las aplican ellos al pueblo mismo. Se las aplican a lo mejor a la descendencia de David o al pueblo mismo, sin ver que están realmente dadas primeramente a Cristo, en primer lugar siempre al Mesías, y todo lo demás es absolutamente secundario. Otra de las razones también
por los cuales ellos rechazaron al Señor y este mensaje de la salvación en su día, es porque ellos amaron más las tinieblas que la luz. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, nos dice en Juan capítulo 1. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Porque de esa manera ellos demostraron ser que eran hijos de su padre el diablo, porque ellos estaban siendo esclavos del pecado. Porque todo aquel que comete pecado, esclavo del pecado es. Aquel que se complace en el pecado, entonces realmente no va a querer venir a la luz cuando la luz venga y se manifieste. Entonces es por eso que ellos crucificaron al Señor de la gloria. Nos dice el Señor Jesucristo, nos dice esto acerca del Señor Jesucristo el apóstol Pablo. Nos dice que en el capítulo 2 de 1 de Corintios, en el versículo 8, vamos a leer el versículo 7 también, sino que hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. No conocieron pues esta sabiduría de Dios en las Escrituras y no vieron, por lo tanto, cuando el Señor estaba cumpliendo delante de sus ojos todo lo anunciado. Y esto es a tener presente siempre, porque estas son las cosas que nos pueden a nosotros privar de ver esta obra y de comprender la obra del Señor y cómo el Señor está haciendo avanzar su plan y su propósito y los propósitos de salvación en este tiempo. Si nuestro corazón se entorpece, si nuestro corazón se vuelve grasiento por el pecado, por la falta de conocimiento, de entendimiento de las Escrituras, un conocimiento espiritual y salvífico en Jesucristo, realmente pues no vamos a estar comprendiendo tampoco lo que el Señor va a hacer de aquí a que Él venga. Pero sobre todo pues hemos de tomarnos personalmente lo que dice el Señor, lo que dijo el Señor Jesús a los judíos en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, ¿no? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna en ellas, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y hemos entonces de escudriñar las Escrituras, hemos de acercarnos a las Escrituras y de leer las Escrituras, sobre todo para eso, para que podamos ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo reflejadas en ellas. Y de esta manera, pues mirando a cara descubierta, nos dice el apóstol, la gloria del Señor Jesús, seamos transformados de gloria en gloria a su misma imagen, transformados en la santificación, transformados en la semejanza a Él, porque Él es el patrón perfecto, dechado, el perfecto modelo para nosotros, y hemos de estar creciendo a su semejanza, hemos de estar creciendo hasta llegar a la altura de su estatura plena, como nos dice en Efesios. Porque así sea. El Señor bendiga su santa palabra.